Bueno, muy buenas a todos. Es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a continuar justo donde prometimos en el módulo de microbiología, esta vez hablando de lo que vienen siendo las bacterias gram positivas. Entonces vamos a empezar, como sería lo adecuado, diciendo que es una bacteria gram positiva. Las bacterias gram positivas no son nada más ni nada más ni nada menos que esas bacterias a las cuales, gracias al bastante utilizado método tinción de Gram, que básicamente es un método en el cual se tiñen a las células, ya sea de un color morado o de un color rojizo, y dependiendo del color que éstas se tiñan, nos permiten saber su composición a nivel membranal. En el caso de las bacterias que son gram positivas, estas adquieren una coloración azul oscuro o morada, y eso se debe a que en su capa celular, en su membrana, esa composición de su membrana, encuentra una capa gruesa de peptidoglicano. Y esa capa gruesa de peptidoglicano es lo que permite retener ese tinte, ese contraste que se le añade a esas bacterias para así ser marcadas. Entonces, cuando se tiene esa tinción bien morada, oscura, así fuerte, se cataloga como una bacteria perteneciente a las gram positivas. Este tipo de bacterias es importante saber que carecen entonces de lo que viene siendo una eh, una membrana externa, debido a que tiene esta capa gruesa de peptidoglicano, ¿verdad? Entonces es bastante bueno saber esto. Ahora, vamos a, en los dos videos que vamos a ver que son sobre bacterias gram positivas en este caso y el siguiente gram negativas, vamos a ver este esquema que les voy a traer siempre, que sirve más o menos como para hacer un pequeño resumen, ¿verdad?, de todo lo que estaremos viendo, sabiendo que dentro de ese gran grupo de bacterias gram positivas vamos a encontrar de diversas morfologías. Podemos encontrar de tipo bacilo, que son similares podría establecerles un parecido a unos palitos de queso, pero sin ser curviados. De esos bacilos entonces pueden, bueno, siguiendo con la otra morfología, podemos tener también de tipo cocos, que son literalmente así, esas bolitas, y de tipo filamentosos. En el caso de que sean bacilos, vamos a ver que pueden ser aerobios o anaerobios, aunque si bien es cierto que vamos a ver a lo largo de diversas bacterias, que voy a mencionarles, no en todas lo mencionaré, pero en muchas sí daré la mención, si cabe el destacarlo, de que hay muchas bacterias, para no decir que la gran mayoría son así, son con características facultativas. ¿Y qué quiere decir eso? Que son bacterias que pueden desarrollarse perfectamente en ausencia o en presencia de oxígeno. Entonces suele ser así. Claro, pueden tener un trofismo por algún estado específico, ya sea aerobio o anaerobio, pero tienen que poder resolver habiendo o no habiendo oxígeno. Por ende, suelen adoptar estas características. Pero sí es cierto que veremos ciertos patógenos que sí son estrictamente aerobios o estrictamente anaerobios. Es importante saber eso. Vamos a ver entonces esos bacilos. Si son aerobios, pues por ejemplo, estaríamos hablando de lo que son el género Listeria, Bacillus y Corynebacterium, pero en el caso de sean anaerobios, estaríamos hablando, por ejemplo, de Clostridium. En el caso de la morfología de coco, estos van a ser aerobios, pero estos cocos entonces pueden tener dos caminos, por así decirlo. Podemos tener los del grupo de la catalasa negativa y los del grupo catalasa positiva. Vamos con los de catalasa positivo. Catalasa positivo, vamos a tener entonces los cocos de conformación estafilococo. Es importante saber que las bacterias pueden adoptar ciertas disposiciones en el espacio que van a hacer que puedan verse de una forma en específico. Cuando hablamos de las que son Staphylococcus, esas bacterias vamos a ver que están agrupadas en una forma irregular. Suele hacerse decirse que se parece mucho a lo que es un racimo de uvas, por ejemplo. Entonces se ve esa conformación en el espacio, similar a la de un racimo de uvas. Ese sería el género Staphylococcus. Entonces dentro de Staphylococcus vamos a tener algunas que son coagulasa negativa y coagulasa positiva. La única que vamos a ver que es coagulasa positiva, que sea patógeno importante, es Staphylococcus aureus. Luego la coagulasa negativa, las más importantes, vamos a ver entonces que son Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus epidermidis. ¿Qué pasa? Estas dos son coagulasa negativa. ¿Cómo las diferenciamos? Hay una que es sensible a la novobiosina y otra que no. Ahí no le voy a hacer el adelanto, vamos a esperar a que estemos en esa diapositiva para por lo menos hacerles el adelanto. O bueno, vamos a hacerlo ahora. Vamos a tener la Staphylococcus
epidermis, sensible a la novobiosina, saprophyticus, no sensible a la novobiosina. Pues nada, vamos a continuar entonces, ya con lo que viene siendo, si es catalasa negativa, entonces ya no estamos hablando de Staphylococcus, estamos hablando de Streptococcus. Y los Streptococcus son estos cocos que se ponen en una disposición de collar de perlas, si ven aquí como una filita. Estos entonces se pueden clasificar por su capacidad hemolítica. Pueden ser alfa hemolíticos, beta hemolíticos o gamma hemolíticos. Los alfa hemolíticos tienen una hemólisis en ese agar de sangre parcial. ¿Qué queremos decir con esto? Que no se llega a ver una zona totalmente clara, limpia, donde ocurrió una hemólisis. De hecho, se suele tornar algo verdosa, eso gracias a la biliverdina, que es un componente importante que vamos a ver, que es esa característica tinción verde a las zonas de alfa hemólisis. Luego la beta hemólisis, como indica aquí abajo, es una hemólisis completa. La zona donde ocurre beta hemólisis es una zona que queda totalmente limpia. Y luego las gamma hemólisis, que es nada más y nada menos que no ocurre hemólisis. Dentro de lo que viene siendo los alfa hemolíticos, vamos a ver que hay algunos que son sensibles a la laptosina y otros que no lo son. Los que no son sensibles son los Streptococcus viridans, como Streptococcus mutans o Streptococcus mitis. Estos son no capsulados. Y luego vamos a ver lo que son los Streptococcus pneumoniae, si son sensibles a la optomicina. Esos son encapsulados. Luego tenemos lo que son los del grupo beta hemolíticos, que estos entonces pueden ser sensibles a la bacitracina o no. Bacitracina o no, perdón. En este caso tenemos, si no es sensible, estamos hablando de Streptococcus agalactiae, que por la clasificación de Lancefield estaríamos hablando del grupo B. La clasificación de Lancefield, cabe destacar, es una clasificación muy importante que se ha utilizado en microbiología, porque es una clasificación creada por Rebecca Lancefield, que básicamente lo que permite es clasificar a los estreptococos, ¿verdad? Que poseen esa característica, principalmente los beta hemolíticos y los gamma hemolíticos son los que vamos a ver que pertenecen a esta clasificación de Lancefield. No obstante, vamos a ver que hay otros como que no, o sea, dentro de la clasificación de Lancefield como que no tienen un grupo específico. Más adelante tengo una diapositiva que lo dice. O sea, el término exacto para mencionárselo, porque como que prácticamente no está incluido en ninguno de esos 0 grupos que se mencionaron. Esto lo hizo esta científica, ¿verdad? Esta microbióloga, con fin de clasificarlos según los antígenos de carbohidratos presentes en su pared celular, para así ya tener una clasificación más específica de todos estos microorganismos en estos diversos grupos. Tenemos los de grupo B, los de grupo A, estos de grupo D. Hay más grupos, pero de estos que mencionaremos aquí están esos. Los viridans son la parte que quería mencionar, es que no pertenecen como tal a un grupo dentro de esa clasificación. Entonces, continuando con los gamma hemolíticos entonces podemos ver lo que son que crecen en un medio salino y los que no. Los que no crecen en este medio, pues estamos hablando entonces de Streptococcus bovis. Pero si estamos hablando de que crecen en un medio salino, pues estamos hablando de enterococos y esos enterococos pueden ser Faecium y Fecalis. Así que nada, sin más dilación, aquí vemos un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver a lo largo de todo el video y vamos a disponernos a empezar. Vamos a empezar a hablar de Staphylococcus. Staphylococcus es una bacteria muy importante porque vamos a ver que está ligada a múltiples infecciones y de las que más graves pueden ser son de carácter nosocomial, aunque tiene lógica que la gran mayoría de bacterias de origen nosocomial, o sea, de infecciones principalmente nosocomiales, sean algo drásticas para poder tratar porque al final del día están una... y cabe destacar, el término nosocomial, cuando digo nosocomial me refiero a hospitalarios. Son infecciones que ocurren a nivel hospitalario principalmente. Entonces esas infecciones más graves que ocurren a nivel hospitalario tiene lógica que sean más graves porque son bacterias que están expuestas constantemente a un entorno antibiótico. Entonces son más propensas a estas bacterias, esas cepas específicas, desarrollar resistencia a los antibióticos. Y entonces es precisamente por eso que son más difíciles de tratar. Estas van a ser, pues básicamente, como ya dije, estos cocos en esta disposición de racimo de uvas. Tienen un tamaño aproximado de 1 micrómetro y pues bueno, son gram positivos.
tienen una capa gruesa de peptidoglicano que está asociado a ácidos teicoicos mediante aminoácido L-lisina. Vamos a ver que estas especies están ampliamente distribuidas en la naturaleza. De hecho, van a ver que incluso podemos encontrar en múltiples zonas comunes. Y cabe destacar que de esta especie, de Staphylococcus, muchos vamos a ver que incluso están en nuestra propia piel, como por ejemplo el epidermidis. Muchos de estos se asocian a cosas específicas, que claro que sí, en su momento voy a mencionar a qué personas específicas podrían estar más en riesgo de desarrollar esto, infecciones por cada uno de estos patógenos. Pero dentro de lo que más se destacan, ¿verdad? A nivel de generar patologías a nivel humano, pues está Staphylococcus aureus, el epidermidis, el Saprophyticus, muy asociado a lo que son las infecciones urinarias, el segundo principal motivo pues, de infecciones de vías urinarias bajas. Staphylococcus lugdunensis y Staphylococcus haemolyticus. Vamos a hablar de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, básicamente, vamos a ver que casi el 30% de las personas se ven colonizados por este y se encuentra principalmente en la zona nasofaringea. Rara vez se puede encontrar en el colon y en la vagina. Importante saber que de las personas que van a estar en riesgo principalmente para esto, vamos a ver que serán personas que se encuentran en un ámbito nosocomial y también personas que se encuentran con condiciones específicas, como personas que se encuentran en diálisis crónica, que va de la mano con que sea en un ambiente nosocomial, y drogodependientes. Hay también un factor importante, que esta es catalasa positiva, por ende esta catalasa es una enzima que básicamente va a promover el desdoblamiento del peróxido de hidrógeno, del agua oxigenada, básicamente, en pocas palabras. Y entonces es muy importante esa partecita, porque puede tener eso. Van a tolerar bastante bien los medios salinos y bueno, vamos a continuar. Es muy importante el saber, creo que ya yo la pasé. No, está más adelante, no me voy a adelantar. Vamos a ver entonces que las que son Staphylococcus coagulase negativo, lo que pasa es que aquí vuelvo y hablo de Staphylococcus aureus. Pero bueno, haciéndolo un pequeño resumito aquí de lo que son las Staphylococcus coagulase negativo, estas también pueden colonizar ciertas zonas del cuerpo de forma habitual, como puede ser la fosa nasal, la piel, las axilas, el oído externo y la conjuntiva. Ahí estamos hablando de Staphylococcus epidermidis. Y el tracto urinario bajo, en el caso de Staphylococcus saprophyticus, que es, como ya les dije, la segunda causa por la cual se tienen infecciones, o sea, la segunda principal causa por la cual se adquieren infecciones a nivel del tracto urinario bajo. Importante saber que lo que son los beta-lactámicos, como la penicilina, va a actuar gracias a estas proteínas de unión a la penicilina, como su nombre lo indica, esas PVP, gracias a esa construcción de peptidoglucano, esas enzimas que van a tener esas enzimas que van a catalizar la construcción del peptidoglicano, pues son las mismas que permiten que se unan los beta-lactámicos a estas bacterias. ¿Qué pasa? Hay algunas bacterias que pueden desarrollar genes o tienen genes los cuales cambian y pueden adquirir otro tipo de proteína diferente, otra enzima diferente, la cual se llama igual proteína a la penicilina 2, pero en esta no se une a la penicilina, lo cual le hace resistentes a la misma, lo cual hace que sea un poco más complejo el tratamiento. En el caso de que Staphylococcus aureus, esta posee en su membrana la proteína A, que esta proteína A básicamente impide o dificulta la fagocitosis gracias a una interacción con el región FC de las cadenas H de los inmunoglobulinas G. Entonces esto hace que sea un factor de virulencia bastante importante y de evasión de la respuesta inmune. Vamos a ver que la bacteria Staphylococcus aureus posee el clumping factor, que no es más que un elemento también, un factor de virulencia, que lo que le permite es la capacidad de unirse al fibrinógeno. Entonces es muy importante. Ahora vamos a ver los determinantes de la patogenicidad de Staphylococcus aureus. Entre los distintos componentes que ya fuimos mencionando, Staphylococcus aureus, ya mencionamos que tiene esa proteína A que le impide evadir la fagocitosis, factor de agregación y proteína estructural de la pared y contribuye a la adherencia. Vamos a tener que enzimas tiene una coagulasa positivo, obviamente. Tiene fibrilicinas, que permiten esa ruptura de esas fibrinas. Hialuronidasa, esa ruptura del ácido hialurónico.
El beta-lactamasas, que eso es lo que lo hace resistente a múltiples beta-lactámicos, lipasas, fosfolipasas, proteasas y demás, que entonces lisan cada uno de sus componentes que se van indicando en el mismo nombre. Vamos a tener que poseen diversas toxinas. Entre esas toxinas se encuentran las citolíticas, alfa, beta, delta, gamma, leucocidina y leucocina de Phantom Valentine. Esa leucocina de Phantom Valentine es muy importante porque esa leucocina de Phantom Valentine, su nombre lo indica, es una leucocina, va a encargarse de lisar a los leucocitos. Es un factor de patogenicidad bastante determinante porque le permite atacar bastante bien el sistema inmune mediante esas toxinas. También posee toxinas exfoliativas, que vamos a ver más adelante, algo conocido como eh, eh, síndrome de Ritter o piel escaldada, que esas toxinas exfoliativas son las encargadas de eso. También vamos a ver que existe la toxina 1 del síndrome de shock tóxico. Esta es asociada principalmente a esa afectación, se va a ver muy comprometida, por ejemplo, en mujeres que utilizan tampones. Y también produce 15 enterotoxinas. Por esa parte, por las enterotoxinas no se suele manejar a nivel de antibióticos, suele ser el mantenimiento vital. Ahora, vamos a ver los distintos tipos de lesiones que pueden generar el Staphylococcus aureus en los distintos niveles del cuerpo. Por ejemplo, en las pieles y las mucosas podemos ver que puede generar forúnculo, que es un orzuelo común, que normalmente su curso es benigno, una pequeña lesión que ocurre y no necesita tratamiento. Pero luego tenemos el Anthrax Staphylococcus, que esto entonces se forman múltiples forúnculos y se fusionan y pueden generar lesiones mucho más profundas, incluso llegando a afectar vasos sanguíneos y provocar bacteriemia por esa zona. Luego tenemos lo que es el pénfigo y el impético. El pénfigo y el impético ampollar son afectaciones bastante importantes. En el caso del impético ampollar o ampolloso, lo van a encontrar de diversas formas. Ese se debe a que el Staphylococcus aureus, específicamente por la acción de las toxinas exfoliativas que ya yo les venía mencionando, va a provocar la separación de los queratinocitos. Pero ¿cómo hace esto? Porque Staphylococcus aureus va a promover la degradación de la desmogleína 1. Esta va a provocar que se separen esos queratinocitos. ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a aparecer diversas ampollas que son de carácter flácido sobre la epidermis superficial. Estas incluso pueden romperse y formar costras milicéricas. En el caso del pénfigo neonatorum, esta también se le conoce como el síndrome de la piel escaldada, estafilocócica. Y esto no es nada más ni nada menos que una afectación grave que es causada por esas toxinas exfoliativas que fui mencionando también. Y se diferencia del impético debido a que estas ampollas son mucho más extensas y pueden provocar un desprendimiento epidérmico significativo. Importante saber eso. Ahora, también puede provocar lo que es la paroniquia, es una infección del tejido blanco contiguo a las uñas. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? En este caso ya se mencionó, es de que las personas en mayor riesgo de desarrollar una infección grave son las que se encuentran en ámbitos hospitalarios. Por ende, las personas que se encuentran en ese ámbito, esa infección nosocomial, pues en el caso de ese ámbito puede generar bacteriemia. En el 80% de los casos de estas infecciones por Staphylococcus aureus son de origen nosocomial las que generan esta bacteriemia. En el caso ya de las afectaciones en otras localizaciones, en vísceras, ¿verdad? Vamos a tener que se puede lesionar el aparato locomotor generando osteomielitis, artritis infecciosa, bursitis, piomiositis. También puede generar endocarditis. Esto ocurre cuando está presente la bacteriemia y cabe destacar que el Staphylococcus aureus es el de los principales fuentes o motores etiológicos para provocar endocarditis infecciosas. Del 80 al 90% ocurre por estos patógenos. Vamos a ver también lo que es la neumonía estafilocócica, que esta ocurre pues, precisamente por eso, esa infección de estos estafilococos. Por otra vía, vamos a ver lo que son las lesiones por acción exotóxica. En ese caso vemos lo de la síndrome de las pieles escaldadas, el síndrome de Ritter, que es lo mismo de la piel escaldada, y la necrólisis epidérmica tóxica. Ya cuando se denomina síndrome de Ritter es más en recién nacidos. Necrólisis epidérmica tóxica es en niños y adultos, pero viene siendo por esas mismas enzimas exfoliativas.
Y luego el síndrome de shock tóxico, que como ya les dije, se caracteriza, o las personas más asociadas a sufrir son las que utilizan tampones vaginales. Luego tenemos las intoxicaciones alimentarias por esas 15 enterotoxinas que puede producir la Staphylococcus aureus, pero ya mencionamos que no lleva tratamiento, no se debe aplicar antibiótico. Es principalmente el tratamiento es soporte vital, mantener hidratado y demás. Y eso tiene pues bien, tiene una lógica. Y esto se debe a que básicamente no, como el problema principalmente son ya toxinas que se encuentran preformadas, no se tiene por qué, no se tiene por qué eh, tomar tratamiento antibiótico, porque realmente la parte no va a ser, es algo más localizado, no va a ser algo más por parte de bacteriemia y demás, entonces no va a ser tan útil en este caso. Ahora vamos a hablar de Staphylococcus coagulasa negativa. Vamos con Staphylococcus epidermidis. Esta va a ser muy curiosa porque esta va a estar asociada principalmente a infecciones en personas que utilizan prótesis o tienen catéteres por periodos largos. Esta bacteria afecta o forma parte principalmente de la microbiota habitual de lo que son la piel y las mucosas, las fosas nasales, el oído e incluso las axilas. Los ácidos teitoicos de su pared son polímeros de fosfato de glicerol y no de ribitol, como en el caso de Staphylococcus aureus, y esta no fermenta manitol. En el caso de que, bueno, ya está la parte de los catéteres y prótesis que ya les mencioné. Y básicamente, ¿cómo es el tratamiento de este? Inmediatamente se nota la infección, pues lo sé que se retira el catéter y se administra de manera empírica vancomicina, y ya eso es suficiente para la curación. Pero ¿qué pasa? Si se detecta de una forma muy tardía, pues puede producir una bacteriemia, y sí puede ser entonces más complicado el asunto porque ya se va a distribuir de forma sistémica. Ahora, hablando de lo que es Staphylococcus saprophyticus, esta va a caracterizarse principalmente por esas infecciones a los tractos urinarios, específicamente más de carácter extrahospitalario y suele ocurrir más en mujeres jóvenes. Es resistente a la novobiosina. Ahí ustedes me van a disculpar, creo que, bueno, haré una corrección en el inicio del video. Esa parte voy a corregírsela porque en el inicio del video creo que me confundí, dije al revés con epidermidis, pero nada, yo se los arreglo en la edición. Así que nada, ahora vamos a hablar de lo que son los géneros Streptococcus y Enterococcus. Cuando hablamos de Streptococcus ya tenemos esos cocos que tienen esta disposición en cadena de perlas. El caso de Streptococcus pyogenes, este va a ser el principal motor etiológico para la amigdalitis bacteriana, y posee ese antígeno del grupo A de la clasificación de Lancet, que es esa que le venía explicando hace un momento. Esta produce beta-hemólisis de la faringoamigdalitis, principal fuente etiológica que les fui mencionando. Obviamente de carácter bacteriano, ¿verdad? No viral. Y es principalmente evidenciable en niños de edad escolar que pueden sufrir por esta infección. Esta posee la proteína M, que al igual que la proteína A, en el caso de Staphylococcus aureus, esta proteína M provoca evasión de la fagocitosis y es el principal factor de virulencia, de hecho, en esta bacteria. Esta posee ácido lipoteicoico y es el causante de la adherencia a los microorganismos a las células epiteliales, donde va a lograr colonizar, ¿verdad? Y hacer la infección. Posee diversas hemolicinas. Por ejemplo, vamos a tener la streptolicina O, que esta es inactivada en presencia de oxígeno, pero es tóxica para los leucocitos y tejido cardíaco. Y luego tenemos la streptolicina S, que es la causante de la reacción beta hemolítica en el agar sangre, que es la característica por la clasificación según la hemólisis que posee. Luego tenemos la auxina eritrogénica, que esta genera el exantema cutáneo y el enrojecimiento de la piel, y esta se produce en la escarlatina y además presenta otras propiedades tóxicas como pirogenicidad y citotoxicidad, o sea que es un pirógeno, es capaz de producir una respuesta pirógena. Vamos a tener múltiples enzimas ya de carácter extracelular, múltiples enzimas que van a ser importantes para la acción de la misma, como adeneasas, hialuronidasas, streptokinasas, proteinasas, amilasas y demás.
En cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas, ya se dijo, se va a presentar una faringoamigdalitis por parte del paciente, puede presentar escarlatina, complicaciones supurativas, infecciones cutáneas y sepsis puerperal. Ahora vamos a hablar de Streptococcus agalactiae o los Streptococcus del grupo B. En este caso igual, producen beta-hemólisis, se cultivan en la sangre y no dan prueba de la bacitracina positiva, aunque pueden haber algunas excepciones de esto. Estas principalmente se pueden encontrar colonizando el tracto genital y gastrointestinal. Y en el caso de mujeres embarazadas puede colonizar el tracto genital con una frecuencia variable del 5 al 40%. Dentro de las manifestaciones clínicas de esta podemos ver que es el principal causante de meningitis y de sepsis neonatal, en este caso precoz o de comienzo tardío. Y vamos a tener infección menos frecuente en adultos. En adultos, entonces, el Streptococcus agalactiae es más bien un patógeno oportunista. El tratamiento, penicilinaje. Ahora vamos a hablar de Streptococcus del grupo Viridans, que este es un grupo que no está incluido dentro del grupo de la clasificación de Lanfield, que son esos grupos que les iba mencionando. Y estos se conocen como unos Streptococcus orales, debido obviamente a su ubicación, y son de carácter alfa hemolítico. La gran mayoría, porque hay algunas opciones que son beta-hemolíticos o simplemente no hemolíticos. Pero ¿cuáles son las especies más frecuentes? Tenemos el Sanguis, el Mitis, el Salivarius, el Milleri y el Mutans. Siendo el Mutans de las principales fuentes etiológicas para el desarrollo de caries. Aproximadamente son el 50% de las endocarditis bacterianas, son responsables estos señores que vemos aquí. Y estas principalmente tienen un trofismo, o las personas que se ven con la predisposición que ya tienen afectaciones en válvulas cardíacas, pues entonces son más propensos en estas bacterias atacarlos, específicamente la válvula mitral. Suele tener mayor trofismo por eso y afectar a la válvula mitral. Vamos luego a ver lo que es el Streptococcus pneumoniae, un streptococo bastante importante, puede producir neumonía, es un diplococo gran positivo, alfa hemolítico, crea colonias pequeñas y transparentes, también procede de la proteína M, hidrato carbono C y se encuentra en microbiota nasofaringea. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta? Esta puede formar lo que es la neumonía neumocócica. La bacteria M solo ocurre en 15-25% de los casos, pues es más bien una infección local lo que ocurre. En este caso, los neumococos pueden invadir lo que es la cavidad pleural y el pericardio con la formación de extensos focos purulentos. Y también vamos a ver que son encargados de provocar otitis y sinusitis. Y ustedes pensarán, si es una infección pulmonar, que tienen que ver los oídos con esto. Los sinusitis quizá podrían imaginarse por qué tienen que ver los oídos con esto. La otitis se debe a que en ese tracto respiratorio, pues bueno, en la faringe tenemos una zona que comunica con la parte de los oídos y son las trompas de Eustaquio. Entonces, por continuidad, pues pueden infectar y generar esa respuesta inflamatoria a nivel óptico. Ahora vamos a hablar de los enterococos. No les traigo mucho de los enterococos, pero bueno, aquí les traigo algunas manifestaciones clínicas de estos. Estos pueden afectar lo que son las vías urinarias, pueden provocar bacteriomas y endocarditis. Y las infecciones de esos principalmente suelen ser de carácter nosocomial. Ahora vamos a hablar de Corynebacterium. Los Corynebacterium son esta enorme lista que vemos aquí, de los cuales tengo de todos algo que decirles. En el caso de Corynebacterium diphtheriae, como su nombre indica, es el factor o fuente etiológica para la generación de la enfermedad de difteria, y eso se debe a que produce la toxina diftérica. Esta lo que hace es que inhibe la síntesis proteica en las células humanas. ¿Pero cómo va a hacer eso? Inhibiendo o bloqueando más bien el factor de elongación eucariótico tipo 2, gracias a una ADP ribosilación que realiza sobre este. Luego tenemos la Corynebacterium ulcerans, que también puede provocar algún síntoma similar a la difteria, porque también puede producir cierta similar a la toxina diftérica. Luego tenemos la Corynebacterium pseudotuberculosis, que es la responsable de la linfoadenitis caseosa en lo que son los ovinos, caprinos y además en infecciones de equinos y bovinos. Luego el Corynebacterium bovis, que esta más bien se asocia a infecciones oportunistas, no es como tal un patógeno mencionable para los humanos. El Corynebacterium cerosis, esta está relacionada más a infecciones con inmunodeprimidos.
El Corynebacterium pseudodiphtheriticum, que este puede causar enfermedades respiratorias en individuos con enfermedades pulmonares crónicas, específicamente esas personas están en riesgo de desarrollar infección por esta bacteria. Corynebacterium minutissimum, discúlpame estos nombres. Esta se asocia más, en este caso, a lo que es la eritrasma, que es una infección cutánea superficial que básicamente se caracteriza por lo que son diversas placas rojizas y descamación de la piel. Luego tenemos el Corynebacterium jejunum. Esta tiene que ver mucho en infecciones con pacientes que tienen dispositivos médicos puestos y infecciones básicamente nosocomiales. Y luego tenemos el Corynebacterium urealyticum, que su nombre indica bastante bien con qué va a tener que estar relacionado, y es con la urea, porque este puede ser un factor etiológico para la generación de cálculos renales, esas piedras en los riñones, como le dicen muchas personas, porque tiene una actividad de ureasa. Hablando específicamente de la Corynebacterium diphtheriae, pues bueno, que aquí ven la productora de difteria, crecen a dar sangre. Hay distintas cepas, Avis intermedius y mitis, la exotoxina, que es la diftérica, la toxina diftérica, que es la fuente etiológica para la difteria. Posee los antígenos OIK, vía respiratoria, es la principal fuente de infección. Va a formar pseudomembranas a ese nivel respiratorio, que son, como se indica, pseudomembranas, que cuando lo intentan retirar, pues no, lo que va a ocurrir es que va a haber un sangrado. Y los pacientes van a ir con un signo muy característico, que es un cuello de toro, un cuello bien hipertrofiado. Ahora vamos a hablar de la listeria, que me parece que este es el último patógeno para terminar el video. La listeria está formado por un grupo de bacilos gram positivos que no forman esporas. La principal va a ser la Listeria monocytogenes y está ampliamente distribuida en la naturaleza y puede dar lugar a distintos cuadros infecciosos importantes. ¿Cómo vamos a ver las diversas características de esta? Pues bueno, vamos a ver que esta necesita sobrevivir en el interior de las células, aunque se puede ver que se puede encontrar de forma paracelular. Ahora, ¿qué exactamente me refiero cuando se puede encontrar de forma paracelular? No es como tal que se va a encontrar de forma paracelular, pero esta puede proporcionar capacidad que son cohetes de actina. Aquí es la parte que yo puse filamentos de actina, pero se puede decir actin rockets en inglés, cohetes de actina, que es que permite el desdoblamiento de la actina y permite cruzar de célula en célula como si fuera una especie de puente. Y así es que puede ir infectando a más células. Posee diversas adhesinas, que son las que le permiten adherirse a las células epiteliales con no capacidad fagocítica. Y luego posee también integrinas, que es la que le permite interiorizarse dentro de la célula. Es catalasa y posee catalasa y superóxido desmutasa. Y son sideróforos, que es la fase que les mencionaba que puede estar entre células. Ahora, vamos a hablar de lo que es la Erysipelotrix. Discúlpame de nuevo con los nombres, que me cuesta muchas veces mencionarlos. Pero ahí vamos, ahí vamos. Esta es una bacteria, es un bacilo algo curviado. Pueden incluso asimilar mucho a, más adelante veremos lo que es la Vibrio cholerae, que es un bacilo un poquito curviado. Pero entonces esta es básicamente una morfología similar, un bacilo como una habichuelita, para que lo vean más o menos similar a eso. Es inmóvil, las colonias de estas van a ser rugosas de bacterias largas. Es de carácter zoónico, que quiere decir que principalmente es por motor animal. Puede provocar lo que es la erisipeloide de Rosenbach, que eso no es más que una infección cutánea que se causa por esta misma bacteria. Y dentro de las manifestaciones clínicas que puede tener una persona puede ser lesiones cutáneas, linfangitis y síntomas sistémicos y demás, pero esos síntomas sistémicos suelen ser más raros. Lo principal son las lesiones cutáneas, que suelen ser placas eritematosas bien delimitadas, y la linfangitis, que se ve gracias a esta infección. Posee hialuronidasas, neuroaminidasas y el tratamiento para esta es penicilina, porque son sensibles a las beta-lactámicos. Y bueno, no era la última esa, la última son estos bacilos. Específicamente quería hacer mucho hincapié en este Bacillus anthracis, que el Bacillus anthracis es lo que conocen coloquialmente como
bacilo del anthrax o bacilo de Koch también, porque fue utilizado para crear los postulados de Koch, que se han servido bastante en nivel epidemiológico. Y es el responsable del carbungo, que es lo que produce a raíz del anthrax. Es una enfermedad que se conoce desde hace bastante tiempo. Y como ya dije, es la encargada o fue la utilizada por Koch, Robert Koch, para crear sus postulados. Posee un antígeno capsular, que es un péptido de glutámico de carácter antifagocitario y una sola especificidad antigénica. Produce una exotoxina, que es el factor hematogéneo, el factor letal y el antígeno protector. Y produce esporas, posee cápsula y produce exotoxina. Vamos a ver que esa infección pues, puede ser de carácter cutáneo, respiratorio, intestinal y meningio. También puede ocurrir por intoxicación alimentaria precisamente porque genera esas esporas. Y hay algo muy importante y clásico en esto, que quizás muchos de ustedes conocen este uso de esta bacteria y otros no, que precisamente como produce esporas, se ha utilizado para el terrorismo, porque pueden utilizarla y poner esas esporas en un aerosol, pueden poner bastante fáciles, esas esporas duran bastante tiempo, y lo que hacían era que lo colocaban en un aerosol, lo colocaban en cartas, y esas cartas al abrirlas a las personas se infectaran por el anthrax, entonces eran utilizadas a modo de terrorismo. Y también, pues bueno, puede causar esas infecciones sistémicas y cutáneas. Nada, sin más dilación, ya acabamos esta clase del día de hoy y en la próxima nos vemos con bacterias gram negativas. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima.